¿Cómo estamos? ¿Bien? Recuerdo que estamos en el tema 3 de instalaciones de puesta a tierra y hasta ahora hemos estudiado conceptualmente cómo se construye una instalación de puesta a tierra, por qué elementos está constituida, de qué depende el valor de la resistencia de puesta a tierra, la resistividad del terreno. Hemos visto métodos para medir experimentalmente esas magnitudes. Hemos estudiado también los distintos parámetros que caracterizan la instalación de puesta a tierra. Recuerdo, tensión de contacto, tensión de paso, tensión transferida, etcétera. Y ahora vamos a pasar a ver cómo me deslice yo por aquí. Bueno, ¿esto ha cambiado otra vez o qué? Ah, no, que es así. Vale. Y ahora vamos a pasar a ver entonces a la parte de finalidad de las puestas a tierra. Hicimos este problema, este otro, y nos quedamos aquí. Finalidad de las puestas a tierra. Básicamente, en los esquemas que a nosotros nos interesan, que son los de baja tensión, los elementos que se conectan a tierra son estos que aparecen aquí. El neutro del transformador, el neutro del generador, las masas de baja tensión y luego los pararrayos y los seccionadores de puesta a tierra, donde estos dos elementos, pues básicamente se conectan a tierra porque para poder realizar su función necesariamente tienen que estar conectados a tierra. Los pararrayos para permitir el paso de la corriente de las descargas eléctricas a tierra y los seccionadores de puesta a tierra para poner a potencial cero las partes activas de la instalación cuando están fuera de servicio. ¿Vale? Pero nosotros principalmente nos vamos a centrar en los neutros de generadores y transformadores y las masas de baja tensión. Entonces, veíamos el otro día un análisis sobre qué ocurre cuando en un sistema tenemos el neutro aislado de tierra, esta mesa está regular puesta aquí, o el neutro está conectado a tierra. Vamos a considerar primero el caso donde el sistema tiene el neutro aislado de tierra. Vamos a identificar partes de este esquema. A ver, esto quiero 2 puntos y color azul. Vale. Esto que tenemos aquí es el secundario de un transformador trifásico. ¿Vale? Nosotros tenemos una instalación, vamos a ver, en otra diapositiva tengo esta. A ver. Imaginaos que tenemos este esquema de una instalación de baja tensión, donde aquí tenemos la parte de alta tensión, la subestación que transforma la tensión desde alta tensión a media, una línea de distribución, y luego vamos a suponer que tenemos una instalación con centro de transformación propio, donde realmente a lo que a nosotros nos interesa es saber qué tenemos que hacer con nuestra instalación y qué elementos se van a poner con conexión a tierra de nuestra instalación. Y concretamente vamos a centrarnos en la puesta a tierra de este secundario. Vamos a ver, así. De este secundario del transformador y de las masas de baja tensión. Y vamos a ver el porqué de esa conexión a tierra, qué beneficios tiene y también qué inconvenientes, porque también tiene inconvenientes. Decíamos entonces que tenemos aquí el secundario del transformador y el neutro aislado de tierra. Por tanto, hay una tensión que no está definida entre el neutro del transformador, que lo tenemos aquí, y la tierra. La tensión U sub n t minúscula es la tensión entre el neutro del trafo y la tierra, que no está definida pues porque no están conectadas. Entonces, podemos considerar aquí qué otras tensiones vamos a tener. Bueno, tenemos las tensiones fase neutro, U sub Fn, de la fase A, ¿vale? Esta es la fase A, fase B y fase C.
¿Qué otras tensiones vamos a tener en nuestra instalación? Bueno, también tenemos las tensiones de línea, ¿verdad? Que es raíz de 3 veces mayor que la tensión de fase. Esta sería U sub L. ¿Y qué otras tensiones van a aparecer o vamos a tener que considerar en nuestra instalación? Bueno, pues las tensiones de cada una de las fases a tierra. ¿Por qué? Pues porque los aislamientos de cada una de esas fases tendrán que estar dimensionados para soportar esa tensión y que no se propague ninguna intensidad a tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si ocurre un fallo fase-tierra, que no es más que una de las fases se nos vaya a tierra, vamos a pintarlo de otro color, y no sé si reducir un poco el grosor, ¿se ve bien con este grosor o es exagerado? ¿Bien? Vale, pues seguimos con este grosor. Entonces, imaginaos que una de las fases se nos va a tierra y, por tanto, la tensión de la fase C a la tierra, esta U sub C T, va a ser igual a 0, lógicamente. De forma que, ¿cuál es el valor entonces ahora de las tensiones de las otras dos fases, es decir, de la fase A y de la fase B respecto de la tierra? Bueno, eso lo podemos calcular mediante la segunda ley de Kirchhoff. Esta sería la tensión de línea entre las fases A y C. Si aplicamos aquí segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma de tensiones a lo largo de un camino cerrado es igual a 0, bueno, tendríamos que considerar los signos y tal, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa realmente es el valor de esa tensión de la fase a la tierra. Entonces podemos ver perfectamente que si la tensión de la fase C a tierra es igual a 0, la tensión de la fase A a tierra es igual a la tensión de línea. Es decir, en caso de defecto, la tensión de las fases sanas a tierra es igual a la tensión de línea, que es igual a raíz de 3 veces a la tensión de fase, o fase neutro. Y esto va a tener una implicación económica. ¿Por qué? Pues porque en los casos en los que tengamos el neutro aislado de tierra, tendremos que dimensionar el aislamiento fase-tierra de todas las fases para soportar la tensión de línea, que es raíz de 3 veces mayor que la tensión fase neutro. Esto ya es lo que comentamos el otro día, ¿verdad? Es lo mismo exactamente. Y aquí está la conclusión principal. En sistemas con neutro aislado de tierra, en caso de defecto fase-tierra, los aislamientos deben estar diseñados para soportar la tensión de línea, que es raíz de 3 veces mayor que la tensión de fase. Raíz de 3, aproximadamente 1,7. Como siempre, por motivos económicos, ¿compensa la conexión del neutro a tierra? Parece que sí. Vamos a ver qué inconvenientes tiene la conexión del neutro a tierra. Conexión del neutro a tierra. En este caso, vamos a tener el neutro rígidamente conectado a tierra. Este es el punto neutro de nuestra instalación. Recuerdo que esto es la fase A, fase B y fase C. Lógicamente, si el neutro está eléctricamente conectado a tierra, la tensión entre el neutro y la tierra es igual a 0. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué implicación tiene la conexión del neutro a tierra? Pues que en caso de que se produzca un defecto fase-tierra, en este caso la fase C se nos va a la tierra, eso implica que la tensión de la fase C a tierra es igual a 0. ¿Verdad? Está aquí. ¿Y cómo quedan el resto de fases, las fases sanas, en tensión respecto a la tierra? Bueno, vamos, de nuevo, lo que haríamos sería aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Que cambio de colores y esas cosas. Aquí tenemos, fijaos, si ahora definimos este camino cerrado, tenemos tensión neutro a tierra igual a 0, tensión de fase
y tensión de la fase A tierra, de forma que la tensión de la fase A tierra es igual a tensión fase neutro. ¿Vale? Por tanto, si consideramos este camino cerrado, tenemos que la tensión de las fases sanas a tierra coincide con el valor de la tensión de fase neutro. Por tanto, la conclusión que obtenemos cuando conectamos el neutro a tierra es que los aislamientos se dimensionan para soportar, los aislamientos entre las fases y la tierra se dimensionan para soportar tensiones de fase, que son raíz de 3 veces más pequeños que las tensiones de línea. Entonces, ¿siempre vamos a conectar el neutro del transformador a tierra? No. ¿Por qué? Pues porque, como vemos aquí, ¿qué implicación o qué inconveniente tiene la conexión del neutro a tierra? Que antes no ocurría. Hay circulación de corriente y eso, en ocasiones, es perjudicial para la propia instalación si esas corrientes son muy elevadas y producen un cortocircuito, o también puede ser perjudicial para las personas que estén circulando por la instalación. Por tanto, no siempre la conexión a tierra del neutro es beneficiosa. Pero claro, también es verdad que hemos estudiado dispositivos en el tema 2 que me permiten detectar estas corrientes de defecto que circulan por la tierra y que la interrumpen relativamente rápido. Relativamente o muy rápido. Pues los interruptores automáticos, los fusibles, etcétera, etcétera. Otra posibilidad que existe en los sistemas es conectar el neutro a tierra, pero no rígidamente, es decir, no rígidamente, sino a través de una impedancia. ¿Por qué? Porque si conectamos el neutro, vamos a representarlo aquí, a través de una impedancia, imaginaos que tenemos aquí el secundario del transformador. Aquí tenemos la impedancia o la resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador. Pues lógicamente, cuando consideremos el circuito de defecto, estas impedancias, todas las impedancias que nos encontramos al recorrer el circuito de defecto, contribuyen a la reducción de la intensidad de defecto y mantienen o permiten también reducir el espesor de los aislamientos. ¿Vale? Por tanto, tenemos 3 opciones. Dejar el neutro aislado, con la ventaja de que no hay circulación de corriente y la desventaja de que hay que dimensionar los aislamientos para soportar la tensión de línea. Tenemos la opción de conectar el neutro a través de una impedancia. Hay circulación de corriente, eso es una desventaja, pero los espesores de los aislamientos pueden ser un poco menores. Y podemos conectar eléctricamente el neutro a tierra y tendremos intensidades de defecto más altas, pero los espesores de los aislamientos pueden ser más bajas porque solo hay que soportar la tensión de fase. Entonces, después de este análisis, bueno, aquí dice exactamente lo mismo. Hay que advertir, sin embargo, que los sistemas con neutro conectado a tierra, la aparición de un fallo de aislamiento origina corrientes de defecto que pueden deteriorar las partes del sistema por las que no circula. No obstante, estas corrientes son fáciles de detectar y facilitan la actuación de los sistemas de protección, es decir, de los dispositivos que hemos estudiado en el tema 2. En algunos sistemas se adopta una solución intermedia que consiste en conectar el neutro a tierra a través de una impedancia. Con esta configuración, un fallo de aislamiento origina corrientes de efecto menores. ¿Qué es un sistema con neutro? En resumen, la conexión del neutro a tierra presenta ventajas e inconvenientes que hay que valorar para decidir la configuración del sistema en cada caso. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, estudiar las distintas soluciones que tenemos en la conexión a tierra de los sistemas de baja tensión. Esto en cuanto a la conexión a tierra del neutro de transformadores y generadores. Pero hemos dicho que también vamos a considerar la conexión a tierra o no de las masas de baja tensión. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto.
Bien, tenemos aquí una instalación. Fijaos que ya tenemos el neutro conectado a tierra a través de una resistencia R sub B. Tenemos aquí el secundario del transformador con su tensión de fase, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos una masa M. ¿Qué ocurre? Bueno, en condiciones normales la masa está aislada de las partes activas y por tanto no debería haber ningún inconveniente. Tú puedes tocar la masa, estás a la misma tensión que la Tierra y por tanto no hay circulación de corriente. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos un defecto de aislamiento y una de las partes activas entra en contacto con la masa? Pues que lógicamente aparecerá una tensión de contacto que va a ser igual a ¿qué? Esta tensión de contacto, U sub C, ¿a qué va a ser igual? Bueno, daos cuenta, aquí lo que hay que hacer en este análisis es, ¿hay circulación de corriente? En este circuito de defecto. No, no hay circulación de corriente porque la masa está aislada de tierra. No sé si estoy muy cerca del altavoz o qué. La masa está aislada de tierra, por tanto, cuando produce el defecto, la masa adquiere tensión respecto de tierra, pero no hay circulación de corriente. Ahora bien, entonces, ¿qué tensiones hay involucradas en este sistema? Bueno, pues tenemos la tensión fase neutro, U sub Fn, y la tensión de contacto U sub C. Por tanto, si aquí planteamos la segunda ley de Kirchhoff, lo que tenemos es que la tensión de contacto es igual a la tensión fase neutro. Este valor ocurre cuando la masa está aislada de tierra. Es decir, la tensión de contacto coincide con la tensión fase neutro del secundario del transformador. Si la tensión de línea del secundario del transformador es 400 voltios, esa tensión es 400 partido raíz de 3, 230. Sí. Bueno, tensión fase neutro. Eso es, porque la fase averiada es la fase A. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre cuando la masa está conectada a tierra. Joder. Muy bien, tenemos esta misma situación, pero ahora la masa está conectada a tierra, digamos a través de una resistencia, o sea, de una puesta a tierra con una resistencia R sub A. ¿Qué ocurre cuando tenemos un defecto? Bueno, cuando tenemos un defecto de una de las fases a la masa, ¿qué ocurre? Pues ahora, al estar la masa conectada a tierra, puede haber circulación de corriente y efectivamente la corriente va a circular a través de la tierra. De forma que el circuito de defecto, que estoy hablando yo del circuito de defecto, pero no he introducido qué es el circuito de defecto. Bueno, pues lo que tenemos que considerar es el camino cerrado que representa o sea, por donde circula la intensidad de defecto. ¿Por dónde circula la intensidad de defecto? Bueno, hemos dicho que circula por la tierra, es decir, por aquí, y sub D, ¿por dónde más circula? Bueno, sube por aquí, por el neutro del transformador. ¿Cuál es la fase variada? Fase A, pues vendrá por aquí y por aquí. Y finalmente, por aquí. Este es el circuito de defecto. Vamos a representarlo en rojo. Bien, entonces, de hecho, el valor de la intensidad de defecto lo podemos calcular. Lo podemos calcular como ¿qué? ¿Cuál es la tensión que alimenta a mi circuito de defecto? Porque para que haya circulación de corriente tiene que haber una tensión que alimente ese circuito de defecto. ¿Qué tensión tenemos aquí?
Recordamos, tenemos tensión de línea, ¿verdad? U sub L y tensión de fase. U sub Fn. Bueno, pues esta tensión de fase es la que está alimentando al resto de resistencias que componen el circuito de efecto, ¿verdad? Pues entonces esta intensidad va a ser igual a tensión fase neutro partido por todas las impedancias que nos encontramos al recorrer el circuito de efecto. En este caso, pues R sub A y R sub B, que es la resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador. Bueno, hemos estudiado en el tema 2, en la parte de modelos, que los transformadores tienen una impedancia de cortocircuito. También tendremos que considerarla. Vamos a poner ZCC, impedancia de cortocircuito del transformador. ¿Alguna impedancia más? Bueno, sí, si nos ponemos exquisitos, podríamos decir que claro, que si estamos suficientemente lejos del neutro del transformador, pues cuanto más cable, más conductor tengamos, mayor resistencia presenta ese conductor. Por tanto, la impedancia de los conductores también la podemos incluir. Aunque ya veremos que, comparado con el valor de R sub A y R sub B, la impedancia de los conductores puede ser despreciable. ¿Y qué más? Bueno, falta decir que cuando se produce un defecto de aislamiento, el defecto no tiene por qué ser franco. Es decir, un defecto franco es aquel que tiene una resistencia de defecto igual a 0. Esta es la situación menos favorable. ¿Por qué? Pues porque no contribuye a disminuir la intensidad de defecto. Si el defecto tiene una resistencia de defecto muy grande, pongamos del orden de kiloohmios, joder, pues eso va a contribuir a reducir la intensidad de defecto. Pero claro, nosotros siempre nos tenemos que poner en lo peor. En este caso, en defecto franco. Bueno, y todo esto, ¿por qué? Recuerdo, estamos considerando si merece la pena o no la conexión a tierra de las masas de baja tensión. En este caso, como hay circulación de corriente a través de la tierra, ¿cuál es la tensión de contacto que aparece en la masa? Digamos, esta tensión. Eso es, la tensión de contacto que aparece en la masa, U sub C, va a ser igual a RA por I sub D. El valor de I sub D ya lo hemos sacado. Hemos dicho que depende pues, de la resistencia de puesta a tierra de la masa de baja tensión, de la resistencia de puesta a tierra del neutro del trafo, la impedancia de cortocircuito del trafo y la impedancia de los conductores, bueno, incluso de la resistencia de efecto. ¿Y esto cuánto va a valer? Entonces, la tensión de contacto que hemos dicho que vale R sub A por I sub D, para simplificar la expresión de I sub D, vamos a decir que de momento la impedancia de los conductores es despreciable comparado con I sub B, o sea, con RA y RB, y que la impedancia de cortocircuito del trafo, que ya hemos estudiado que suele ser del orden de miliohmios, también es despreciable, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque R sub A, si no recuerdo mal, tiene valores de entre 10 y 100 ohmios. Y R sub B se suele dimensionar como valores de 1 o 10 ohmios. Por tanto, no es una mala aproximación el decir que esas dos resistencias son mayores que la impedancia de cortocircuito del trafo y la impedancia de los conductores y, por tanto, estamos despreciando esos otros dos valores, por simplificar. Entonces, esto nos quedaría como R sub A por U sub Fn partido por R sub A más R sub B. Que siempre es menor que la tensión fase neutro. Menor o igual, vamos a poner. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos?
Pues que la conexión a tierra de las masas de baja tensión aparentemente siempre es beneficiosa y efectivamente es así. Por tanto, es una solución que se suele tomar en las instalaciones de baja tensión, que es la conexión a tierra de las masas de baja tensión. Lo dice ahí, la conexión de las masas a tierra se utiliza con carácter casi generalizado en las instalaciones eléctricas. Bueno, hay excepciones, pero para nosotros vamos a quedarnos con que las masas de baja tensión siempre las conectamos a tierra. ¿Por qué? Porque nos permite reducir la tensión de contacto eventual que va a ocurrir en caso de defecto. Si el neutro está conectado a tierra, habrá circulación de corriente, pero nosotros somos capaces de interrumpir esa corriente bastante rápido. Entonces, en función de cómo está conectado el neutro del transformador y cómo está conectado la masa de baja tensión, van a existir distintos esquemas de distribución que son los que vamos a estudiar ahora de forma introductoria y posteriormente, no sé si hoy, en el tema 4. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale. Bueno, aquí recuerdo lo de los pararrayos y seccionadores de puesta a tierra. Hemos dicho que para que estos dispositivos puedan realizar su función, necesariamente tienen que estar conectados a tierra. El pararrayos para permitir el paso a tierra de las corrientes de origen atmosférico y los seccionadores de puesta a tierra para poner a potencial cero las partes activas de la instalación cuando el circuito está abierto. Básicamente dice esto. Pero mejor, porque lo he copiado del libro, claro. En caso de estos dispositivos, la conexión a tierra es indispensable para que puedan realizar su función de protección. La función de los pararrayos es facilitar las posibles descargas atmosféricas que afecten al sistema eléctrico, un camino de baja impedancia entre las partes activas y la tierra. Y los seccionadores de puesta a tierra ponen las partes activas del sistema a potencial cero cuando quedan fuera de servicio, protegiendo al personal que proceda a su revisión. Muy bien, entonces vamos a pasar a ver los distintos esquemas de distribución que pueden aparecer en instalaciones de baja tensión. Eso es. Pues en función de cómo esté conectado el neutro y cómo estén conectadas las masas de baja tensión, vamos a denominar a los generalmente tres tipos de sistemas que vamos a tener. Estos sistemas o esquemas de distribución se denominan con dos letras. La primera hace referencia a cómo está conectado el neutro del trafo a tierra o no, que puede ser básicamente estas dos opciones, o bien el neutro conectado a tierra a través de una impedancia, o bien el neutro aislado de tierra. Y, por otra parte, la segunda letra hace referencia a cómo están conectadas las masas de baja tensión. Que fijaos que siempre van a estar conectadas a tierra, pero puede ser a través de una conexión propia de puesta a tierra, o bien se pueden conectar a tierra a través del neutro del transformador. Ahora lo veremos. Entonces, fijaos que, pues, con estas posibles configuraciones nos salen varios sistemas. Vamos a tener, en primer lugar, el sistema TT. Vamos a tener también, bueno, sistema TT, que es el neutro del transformador conectado a tierra a través de una resistencia de puesta a tierra, y la masa conectada a tierra a través de su propia instalación de puesta a tierra. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Tenemos neutro conectado a tierra y masa conectada a tierra a través del neutro del trafo. Entonces nos van a salir un sistema TN, donde tenemos tres posibilidades dentro del sistema TN. Sistema TNC, sistema TNS y sistema TNC-S. Ahora veremos en qué se diferencian estas tres subcategorías del sistema TN. Y por otra parte, podemos tener un sistema IT. Sistema IT que consiste en que tiene el neutro del transformador aislado de tierra
y las masas con una instalación propia de puesta a tierra. Pues estos tres esquemas de distribución son los que se utilizan básicamente en la práctica. Aquí vemos entonces una instalación, un ejemplo de instalación donde nosotros nos vamos a centrar. ¿Dónde estamos? Que me pierdo. Aquí. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte, en la parte de baja tensión, principalmente en el neutro del trafo y las masas. ¿Esto qué sería? Sería un esquema TT, con el neutro del trafo conectado a tierra y la masa conectada a tierra a través de su propia instalación de puesta a tierra. Sí, una pregunta por ahí. ¿Cuál es la combinación que falta? IN. Claro, es que si el neutro no está conectado a tierra, ¿cómo vamos a conectar las masas a través del neutro? No se puede conectar, lógicamente, ¿vale? ¿En casa habéis escuchado la pregunta? Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Falta 1 hora y 5. ¿No? ¿O sí? Sí. Vale. Entonces ahora, si no recuerdo mal, vamos a pasar a ver, si esto me lo permite, ahora, los distintos esquemas de distribución. En primer lugar, vamos a ver el esquema TT, donde fijaos que tenemos el neutro del transformador conectado a tierra a través de una resistencia R sub B. Tenemos las tres fases y el neutro. El neutro habitualmente está distribuido con el resto de la instalación. ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos una carga trifásica, tendremos las tres fases conectadas a la carga, porque lógicamente esa carga necesita de las tres fases para poder hacer lo que haga esta carga, pero también existen cargas monofásicas. En una carga monofásica lo que ocurre es que tenemos una de las fases, me da igual cuál, y el neutro. Vamos a poner que esto es F y esto es N. Por eso, habitualmente, el neutro se distribuye con el resto de la instalación. ¿Vale? Esto es una carga 1F. Bueno, ¿y qué ocurre entonces en los esquemas TT? ¿Cómo van a... o qué va a ocurrir en estos sistemas? A ver, yo quería desplazarme hacia abajo para tener un esquema más limpio. ¿Qué ocurre? Bueno, es que me he preparado las diapositivas, pero claro, estas diapositivas están preparadas por si estoy dando clases desde casa, pero como estoy aquí, podemos representar nosotros el esquema. Vamos a representarlo. Tenemos las tres fases con las impedancias. Las impedancias podemos representarlas, las impedancias del secundario del transformador, podemos representarlas o no, ¿vale? No sé si en este esquema las habíamos representado, vamos a no representarlas ahora entonces. Es decir, podemos encontrarnos estos, las tres fases, el neutro y el neutro conectado a tierra a través de una resistencia R sub B. Y aquí vamos a tener nuestra masa, que puede ser de una carga trifásica o monofásica, me da igual. Conectada a su propia instalación de puesta a tierra a través de una resistencia R sub A. Vamos a decir que esto es la fase A, fase B, fase C y el neutro. Entonces, ¿qué ocurre en esta instalación? Bueno, en esta instalación, en condiciones normales, la masa está aislada de tierra, o sea, está conectada a tierra, pero no aparece ninguna tensión de contacto porque está eléctricamente conectada a tierra y no hay circulación de corriente. Pero cuando tenemos un defecto de aislamiento entre una de las masas, o sea, una de las fases, perdón, y la tierra, o sea, una de las fases y la masa, defecto fase-masa, vamos a ponerlo por aquí.
¿Qué es lo que ocurre? Pues el circuito de defecto, como hemos dicho antes, se cierra por la tierra y por lo tanto tendremos este circuito de defecto. Y habrá circulación de corriente por aquí, I sub D, E I sub D. Entonces, en sistemas TT, la aparición de un fallo de aislamiento fase-masa ocasiona la circulación de corriente por nuestra instalación. Esa corriente será pues del valor U sub Fn partido por R sub A más R sub B. Podemos considerar también la resistencia de defecto, etcétera, etcétera, que puede ser 0 en caso de defecto franco o no 0. Puede ser lo que sea. Pero fijaos que tanto la resistencia R sub A como la resistencia R sub B limitan la corriente que puede circular por la instalación. Por tanto, no vamos a tener corrientes muy elevadas. ¿Eso qué va a provocar? Pues que la protección de los sistemas de distribución TT, ¿con qué tipo de dispositivo vamos a poder hacerla? Si las corrientes no son muy elevadas. Voy a poner algo así. A ver si así... El diferencial. Eso es. Con el diferencial. ¿Por qué? Porque va a haber circulación de corriente por fuera del núcleo ferromagnético con forma toroidal que abraza a todos los conductores activos de la instalación. Es decir, hay una intensidad que entra por aquí y no vuelve, o sea, vuelve por fuera, por tanto, el diferencial va a detectar que hay una corriente de fuga. Pues esta va a ser la protección que se utilice en los sistemas TT, básicamente. Bueno, la tensión de contacto en los sistemas TT, lógicamente, va a ser esta tensión, U sub C igual a R sub A por I sub D. Y no sé si me queda comentar algo más de los sistemas TT. Voy a consultar el libro un momento para que no se me olvide nada. De todas formas, luego hablaremos más en el siguiente tema, más en profundidad sobre los sistemas de distribución. Sí, ¿ves? Cómo tenía que consultar el libro, porque es que si no se me olvida. Eso es. Sí, tenemos que considerar también otro defecto adicional, porque pueden ocurrir efectos de aislamiento fase-masa, pero hay otro tipo de efectos que me pueden ocurrir en mi instalación. Uno de ellos es el defecto fase-tierra. Estoy pensando en dónde represento yo ese defecto, porque el problema de tener el PDF fijo es que en la siguiente diapositiva ya hay cosas. Y aquí no se puede insertar una página en blanco, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que me he quedado sin espacio. Y aquí pasamos al... Bueno, yo creo que si lo hago aquí, va a quedar un poco cutre, pero yo creo que es lo mejor. Porque si no, va a quedar muy desorganizado. El defecto fase tierra en sistemas TT. Imaginaos que tenemos el secundario del trafo, el neutro y tal, y aquí una masa. ¿Qué ocurre si una de las fases se me va a tierra? Y por tanto, lo que tengo es esta fase a tierra. Aparecerá, bueno, tendrá una resistencia de defecto, la que sea, vamos a llamarle R sub D, y esto será R sub B. ¿Qué ocurre? Bueno, va a haber circulación de corriente en un sistema TT cuando hay un defecto fase tierra, pero ¿la corriente por dónde va a circular?
Pues lógicamente va a circular por aquí, ¿verdad? La intensidad de efecto. ¿Se va a ver afectada la masa por el defecto fase tierra? La pregunta sería, ¿cuál es la intensidad que circula por aquí? Si la fase está, o sea, si la masa está aislada de las fases, la corriente que va a circular por ahí es la persona que iba a hablar desde casa. 0. Y por tanto, la tensión de contacto va a ser 0. En este caso, en el defecto, en caso de defecto, fase tierra. Eso es importante porque eso significa que el consumidor no se entera, el consumidor, si estamos hablando de una instalación doméstica, no se va a enterar de que hay un defecto en otra parte del esquema de distribución. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora sí, esto es todo lo que había que comentar sobre el sistema TT. Este esquema de distribución es el que se adopta en la red pública de distribución en baja tensión y es el más utilizado en plantas industriales pequeñas y medianas. ¿Por qué? Ahora compararemos un poco con los otros tipos de esquemas que hay, pero principalmente es porque requiere menor mantenimiento. Entonces, por eso se adopta casi de forma generalizada en la red pública de baja tensión y instalaciones industriales pequeñas y medianas. Vamos a ver entonces los otros esquemas de distribución posibles que nos podemos encontrar. Vamos con el sistema o esquema de distribución TN. Recuerdo, TN, neutro conectado a tierra, con su resistencia de puesta a tierra y las masas conectadas a tierra a través del conductor de protección. A través del conductor de protección, a través del neutro realmente. Bien, fijaos que la diferencia radica en que aquí ya la masa no tiene una instalación de puesta a tierra propiamente dicha, sino que el conductor de protección, es decir, el conductor PE de protección, está conectado a la masa y al neutro distribuido, de forma que está conectado también con la instalación de puesta a tierra del neutro. ¿Vale? De hecho, ese conductor generalmente se representa con otros colores. Vamos a quitar el color rojo y vamos a poner el color, porque no me deja seleccionar colores ahora. Amarillo y verde. ¿Os suena? Ese es el conductor de tierra. A ver. ¿Vale? Conductor de protección de color amarillo y verde. Bueno, vamos a hablar de por qué se denomina TNC. Tenemos dos opciones. Podríamos, en vez de utilizar el conductor neutro como conductor de protección, podríamos utilizar dos conductores independientes. Esa sería la solución que se denomina TNS. Si os sirve como regla mnemotécnica, S de que van dos conductores por separado y C de que van conjuntamente, el conductor de protección y el conductor neutro. Ahora hablaremos de las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos dos sistemas, pero lo que nos interesa principalmente aquí es qué pasa cuando tenemos un defecto en nuestra instalación. Es decir, defecto, en primer lugar vamos a considerar el defecto fase-masa, que es el más habitual. Tenemos un defecto fase-masa. ¿Y por dónde se cierra ahora el circuito de defecto? Bueno, si la fase afectada es la fase A, es la que tiene el defecto, pues el circuito de defecto será este. Fijaos que como la masa está conectada al conductor neutro, el circuito de defecto se cierra por aquí.
¿Sí? Bueno, y habrá, por supuesto, una intensidad de defecto circulando por aquí. ¿Cuál es la tensión que alimenta el circuito de efecto? Como casi siempre, la tensión fase neutro. Por tanto, fijaos que ¿cuáles son las impedancias que nos encontramos al recorrer el circuito de efecto? ¿Qué impedancias hay? Fijaos que como no hay circulación a través de la Tierra, no tenemos las resistencias de puesta a tierra del neutro del trafo y de la masa de baja tensión. Por tanto, si calculamos I sub D, va a ser igual a tensión fase neutro partido por ¿qué impedancia? La de efecto, por supuesto, esa siempre está, que puede ser desde 0 o prácticamente 0 a valores de kiloohmios. En el caso más desfavorable, que siempre nos ponemos en lo peor, y algunos diréis, qué pesimistas. No, hombre, es que tenemos que dimensionar la instalación en ese caso también, ¿no? Y la instalación tiene que ser segura en todos los casos posibles. Por tanto, si conseguimos que la instalación sea segura en el caso más desfavorable, en todos los demás también. Por tanto, la resistencia de efecto vamos a suponer que es 0. ¿Qué otras hay? Las hemos dicho antes realmente. R sub A, ¿dónde está? No está. ¿Por qué no está? Porque la masa está aislada de tierra. No tiene su propia instalación de puesta a tierra. ¿Verdad? Y R sub B está, pero ¿pertenece al circuito de efecto? No. Tendremos entonces la impedancia de cortocircuito del trafo y la de los conductores. Hemos dicho que, claro, antes las hemos despreciado, pero ahora si las despreciamos, tenemos una intensidad de defecto infinita. Lógicamente no es así. Tendrá el valor que tenga, pero lo que sí podemos saber es que esa intensidad de defecto en los sistemas TN va a ser mucho más alto. ¿Vale? Por tanto, sistemas TN van a tener una intensidad de defecto considerablemente más alta que en los sistemas TT. ¿Qué implicaciones tiene eso a la hora de proteger las instalaciones TN? Bueno, pues lógicamente ya tiene pinta de que no vamos a poder realizar la protección con un interruptor diferencial. Ahora ya tendremos que utilizar otro tipo de dispositivos, como por ejemplo interruptor automático o fusible. ¿Vale? ¿Tiene ventajas? Sí, porque habitualmente, incluso en los TT, no solo los vamos a equipar con interruptor diferencial, sino que además tendremos que poner también interruptor automático o fusible por si se produce un cortocircuito. Por tanto, en los TTs vamos a tener interruptor diferencial y automático, y aquí en el TN podemos prescindir del interruptor diferencial. Eso tiene pues, consecuencias positivas porque siempre que reduzcamos el número de dispositivos, vamos a reducir también el coste de la instalación. Bueno, ¿y cuál es la tensión de contacto que aparece en la masa? La tensión de contacto que aparece en la masa ¿por qué resistencia? Este camino cerrado de tensiones, daos cuenta que como por el neutro del transformador circula 0, aquí no hay caída de tensión, y solo tendremos en cuenta esta otra tensión que es intensidad de efecto por impedancia del conductor de protección. Vamos a decir que esta tensión es igual a ZPE por I sub D. Por tanto, la tensión de contacto que aparecerá en la masa será ZPE por I sub D. Claro, realmente vamos a tener en cuenta que ZP va a ser un valor relativamente pequeño, pero la intensidad I sub D sí puede ser un valor muy grande. Por tanto, la tensión de contacto en un sistema TN puede ser incluso mayor que en el sistema TT.
Bien, esta es la tensión de contacto, entonces, que tendremos en los sistemas TN, TNS. ¿Qué diferencia hay entre el TNS y el TNC? Pues que ahora vamos a tener, por una parte, el neutro del sistema de distribución y, por otra parte, el conductor de protección. Van a estar como dos conductores separados. ¿Qué ventajas tiene esta solución? Bueno, pues básicamente tiene una ventaja y un inconveniente respecto al TNC. ¿La ventaja cuál es? Pues que podemos utilizar, en caso de que así lo consideremos, protección diferencial. ¿Por qué? Pues porque ahora sí, si abrazamos a los 4 conductores activos y no al conductor de protección, podemos identificar cuando hay una corriente de fuga, porque la corriente de fuga o la corriente diferencial vendrá por aquí. Claro, de todas formas hemos dicho que en este tipo de sistemas lo lógico es utilizar protección de interruptor automático o fusible. ¿Qué ocurre? Bueno, si nos alejamos mucho del neutro del transformador, cuanto más largo sea el conductor, mayor impedancia presentará y por tanto reducirá las intensidades de efecto. Y es posible que en la parte final de la instalación podamos realizar la protección mediante un interruptor diferencial. Cuando el sistema es TNS, podemos aplicar protección diferencial porque podemos detectar las intensidades que circulan por fuera del toroide ferromagnético. Y si fuera TNC no, porque si abrazamos los 4 conductores activos, es decir, las 3 fases y el neutro, pues no nos estamos enterando de la corriente de fuga porque entra y vuelve por el mismo conductor. Por tanto, esa es la ventaja de sistemas TNS. ¿Cuál es la desventaja? Que estamos tirando un cable más. Claro, antes teníamos 4 conductores, ahora tenemos 5. Y eso siempre es una ventaja porque al final la pasta es importante, ¿vale? Por tanto, vamos a decir que respecto a sistemas TNC, ventaja: podemos aplicar protección diferencial, y desventaja o inconveniente: pues que tenemos un conductor adicional. Por tanto, como suele pasar en la vida, no tenemos por qué elegir una solución o la otra, sino que tenemos soluciones intermedias. ¿Qué es cuál? Pues los sistemas TNC, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué ventajas tienen los sistemas TNC? Bueno, pues tienen parte de las de uno y parte de los inconvenientes de otro. Esto, no sé si el sistema es mejorable o yo soy mejorable. Ahora, no sé el por qué. Bueno, sistema TNC, ¿qué ocurre? Pues que en los primeros tramos de nuestro sistema vamos a tener solo 4 conductores y, por tanto, el conductor neutro va a realizar también las funciones del conductor de protección, y conforme nos alejamos del neutro del transformador, vamos a separar el conductor neutro en conductor neutro y conductor de protección, de forma que a partir de cierto tramo podremos aplicar protección diferencial, que es lo que tiene sentido porque cuanto más lejos estemos, la impedancia de los conductores va a contribuir a reducir las intensidades de efecto. Pues estos son los sistemas TNC, que es una solución TNCS, que es una solución intermedia entre sistemas TNC y sistemas TNS. Bien, bueno, fijaos aquí que tenemos carga trifásica, carga monofásica y carga trifásica con conexión al neutro. Las cargas pueden estar conectadas al neutro o no, depende de la carga, puede ser que lo esté o no. Muy bien, fijaos que todas ellas están conectadas a tierra, pero a través del neutro o del conductor de protección. Esta, por ejemplo, primero a través del conductor de protección y luego ya a través del neutro del trafo. Bien, nos falta un tipo de esquema, que es el esquema IT.
esquema IT, en el que vamos a tener el neutro del trafo aislado de tierra, o bien algo equivalente, o más o menos equivalente, conectado a través de una impedancia, pero de valor suficientemente alto, de forma que prácticamente podamos aproximar que efectivamente el neutro está aislado de tierra. Si ponemos una impedancia muy grande, pues prácticamente es como si estuviera aislado de tierra. Entonces, voy a borrar porque vamos a suponer que directamente está aislado de tierra. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Tenemos el neutro aislado de tierra, por supuesto la masa, como no se puede conectar a tierra a través del neutro, porque el neutro no está conectado a tierra, tiene su propia instalación de puesta a tierra, como en este caso. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando hay un defecto, fase-masa. Si tenemos un defecto fase-masa, ¿qué pasa? Resistencia de defecto, la que sea, me da igual. ¿Hay circulación de corriente por tierra? No. ¿Qué tensión de contacto vamos a tener entonces en nuestra masa? Cero. No sé, si nadie me dice nada, yo espero. Cero, efectivamente. Si la intensidad de efecto es cero porque no puede circular la corriente a través de la Tierra porque el neutro está aislado de tierra, la tensión de contacto que va a aparecer en mi masa es, lógicamente, cero. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que a pesar de que ha habido un defecto fase-masa, mi instalación puede seguir funcionando. ¿Por qué puede seguir funcionando? Bueno, yo quiero que siga funcionando porque realmente no hay peligro para las personas. Bueno, pues es que este sistema tiene la gran ventaja de que, a pesar de que ocurra un defecto, no interrumpo el suministro a la instalación. ¿Para qué aplicaciones puede ser importante eso? Hospitales, concretamente quirófanos. Bueno, es que esta solución está muy bien. Entonces, vamos a decir que ante un primer defecto, fase masa, la instalación puede seguir funcionando. ¿Y qué ocurre en caso de un segundo defecto? Bueno, vamos a verlo. En caso de un segundo defecto, un segundo fallo de otra de las fases a la masa, ¿qué ocurre ahora? Bueno, fijaos que ahora el circuito de defecto está cerrado. Vamos a representarlo en otro color. El circuito de defecto hace algo así. ¿Qué estoy haciendo? No, es que lo he hecho mal, ¿no? ¿Cuál es el circuito de defecto? Eso es, por aquí y por aquí. Así sí. El circuito de efecto está cerrado, por tanto, hay circulación de corriente de efecto. I sub D e I sub D. ¿Cuál es la tensión que alimenta además a este defecto? Fijaos que antes era tensión de fase, pero este defecto está alimentado por tensión de línea. ¿Verdad? Porque tenemos involucrada la tensión de fase de la tensión fase neutro de la fase A y tensión fase neutro de la fase C. Si aplicáramos aquí segunda ley de Kirchhoff, al final lo que tenemos es tensión de línea. Por tanto, encima es un defecto con una tensión de alimentación raíz de 3 veces mayor. ¿Qué impedancia nos vamos a encontrar al recorrer ese camino de ese circuito de defecto? Bueno, pues nos vamos a encontrar de nuevo
impedancia de cortocircuito del trafo, de hecho, por dos veces, más impedancia de los conductores por 2, de la fase A y de la fase C. Por tanto, las consecuencias de un segundo defecto en un sistema IT van a ser similares a las que se producen en el primer defecto de un sistema TN. Claro, la cuestión aquí es, ¿vamos a esperar a que ocurra un segundo defecto en un sistema IT, es decir, en un quirófano? No. En cuanto ocurre el primero, vamos a tener sistemas de detección que nos permitan decir, oye, primer defecto, repara. De forma que la instalación siga funcionando en condiciones normales lo antes posible. Muy bien. Entonces, ventajas e inconvenientes de estos sistemas, de los TTs, TN y IT en comparación. Bueno, los sistemas TT son los más ampliamente utilizados porque no requieren de un mantenimiento muy preciso. Entonces, bueno, en ciertas aplicaciones es mejor tener ese tipo de sistemas. El mantenimiento que necesitan las instalaciones TN es mayor, porque pueden producirse, los defectos de aislamiento producen intensidad de cortocircuito. Y por tanto, se suele utilizar para plantas industriales de un tamaño mayor, con además un personal de mantenimiento pues, más cualificado. Y por último, los esquemas IT pues, se utilizan en aplicaciones en las que la garantía de suministro es fundamental. Por ejemplo, los quirófanos. Muy bien, pues de esta forma hemos introducido los 3 esquemas de distribución que vamos a estudiar principalmente en el tema 4, donde ya haremos más problemas y veremos concretamente con qué dispositivos de protección vamos a proteger cada uno de ellos. Vale. Bueno, y con esto se acaba el tema 3. Ya pasamos al tema 4. Y como quedan media hora, vamos a empezar el tema 4. Muy bien, pues este es el tema 4. Vamos a estudiar ahora protección frente a contactos directos e indirectos. Bueno, en primer lugar, antes de nada, vamos a definir qué parámetros influyen en la peligrosidad de los accidentes eléctricos. Al final, los accidentes eléctricos se producen cuando hay circulación de corriente a través del cuerpo humano, es decir, cuando tocamos dos partes en tensión que están a distinto nivel de tensión, diferencia de tensión, nosotros somos una impedancia, pues hay circulación de corriente. Y lo que nos mata es la circulación de esa corriente a través del cuerpo, no realmente el tocar dos partes en tensión, sino la intensidad que circula una vez que tocamos dos partes en tensión. Entonces, cuando ocurre un accidente, esta parte del tema es un poco lúgubre, por así decirlo. Cuando ocurre un accidente eléctrico, ¿qué pasa? Bueno, pues básicamente hay estos 4 efectos fisiológicos que vamos a poder sufrir. En primer lugar, agarrotamiento muscular, que aparentemente no es algo grave, salvo que ese agarrotamiento nos impida soltar la parte en tensión. Es decir, si yo estoy sujetando una parte metálica que está en tensión y el agarrotamiento me impide soltarme de la parte, pues estaré más tiempo sometido a la circulación de esa corriente. Por tanto, no es el efecto fisiológico más grave que podemos tener, a no ser que nos impida soltarnos. ¿Qué más? Bueno, podemos tener también alteraciones del ritmo cardíaco. Vamos a decir, pues, arritmias, incluso paradas cardiorrespiratorias, fibrilación auricular. Bueno, algunos efectos que son
reversibles, o sea, no son tampoco los más graves. Luego podemos tener quemaduras, porque lógicamente cuando tocamos una parte que está en tensión, nuestras manos o nuestros pies ofrecen resistencia al paso de la corriente y por tanto se producen quemaduras en las superficies de contacto. Estas quemaduras generalmente se dice que en baja tensión no tienen por qué tener consecuencias más allá de las propias quemaduras, sino que no van a producir nuestra muerte, no nos vamos a morir por las quemaduras. Pero no es así, lógicamente, en alta tensión, que sí que puede tener unas consecuencias fatales. Vamos a decir que no producen la muerte. Y por último, el efecto más nocivo que puede tener sobre el cuerpo humano es la fibrilación ventricular. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Pues es la alteración rápida y desordenada de... esto no borra así, ¿no? No. De los ventrículos. Bueno, la fibrilación ventricular es la causante del 90% de las muertes en accidentes eléctricos. ¿Por qué? Pues es especialmente peligrosa porque si se da la fibrilación ventricular cuando el corazón está en el periodo de relajación, que aproximadamente es el 20% del ciclo completo, puede producir la muerte, ¿vale? Por tanto, la alteración rápida y desordenada de los ventrículos es muy, muy peligrosa. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si me olvido algo de esa parte, que esto es más medicina que otra cosa. Eso es. Bueno, sí, que el periodo este de relajación del corazón se le llama el periodo vulnerable. Periodo de relajación del corazón, aproximadamente 10-20% del tiempo del ciclo del corazón, es el periodo vulnerable. ¿Vale? Bueno, que sepamos más o menos qué efectos fisiológicos se producen cuando hay circulación de corriente por el cuerpo humano. ¿Y qué parámetros afectan en mayor medida a las consecuencias que pueda tener el accidente eléctrico? ¿Qué factores influyen en la peligrosidad del paso de la corriente? Bueno, pues por supuesto, el valor eficaz de la intensidad. Cuanto mayor sea la intensidad que circula por nuestro cuerpo, más peligrosa puede ser esa circulación de corriente. Por supuesto, la duración de la descarga. Si estamos sometidos a esa circulación de corriente durante más tiempo, pues más efectos tendrá sobre nosotros. Y por tanto, se definen unas zonas de tiempo corriente, esta norma es la que las define, y diréis, bueno, ¿y cómo se han elaborado estas curvas de tiempo corriente? Pues con experimentación de animales, que es un poco peliagudo el asunto, supongo, y con accidentes eléctricos que han ocurrido con anterioridad. Entonces, estas curvas tienen esta forma, donde podemos identificar 4 zonas bien diferenciadas. Sí, hay una pregunta por ahí. Efectivamente. Ahora veremos cómo se definen estas curvas, porque, como dice el compañero,
el cómo se produzca el contacto, si tenemos solo 2 dedos o tenemos una mano completamente y si además estamos haciendo presión, si la humedad que hay en el ambiente, todo eso afecta. Por tanto, veremos que es relativamente complicado dimensionar la circulación de corriente que va a producirse realmente, porque depende de un montón de factores. Entonces, en las gráficas de tiempo corriente podemos identificar 4 zonas. En la zona 1, que está delimitada por esta línea vertical, hasta 0,5 miliamperios. Fijaos que prácticamente, vamos, es un valor muy, muy pequeño de intensidad. La zona 1 ni nos enteramos, es imperceptible por nosotros y por lo tanto no tiene efectos fisiológicos adversos. ¿Vale? Hasta 0,5 miliamperios. Luego, en la zona 2, podemos empezar a notar el cosquilleo de la circulación de la corriente. Incluso podemos tener a lo mejor agarrotamiento, incluso paradas cardiorrespiratorias, pero en cualquier caso es reversible, ¿vale? Concretamente en la zona 2 dice percibidas que... pero no... Perdón, zona 2 seguimos sin efectos fisiológicos adversos. Es la zona 3 en la que podemos empezar a tener efectos fisiológicos. Entonces, vamos a poner zona 1, no perceptibles y por tanto no dañinas. Zona 2, perceptibles, pero no dañinas. En la zona 3, vamos a leerlo directamente, dice agarrotamiento muscular, dificultad respiratoria, alteraciones del ritmo cardíaco e incluso paradas cardíacas transitorias, pero sin llegar a ocasionar la fibrilación ventricular. ¿Vale? Por lo tanto, en la zona 3 vamos a tener ya agarrotamiento, paradas cardíacas transitorias, pero no fibrilación ventricular. Eso va a empezar a ocurrir en la zona 4, donde podemos ver que especifican las curvas C2 y C3. A la derecha de la curva C2, la probabilidad de que ocurra la fibrilación ventricular es del 5%, y a la derecha de C3, que fijaos que realmente están muy cerca, la probabilidad ya asciende hasta el 50%. Pues, ¿cómo he hecho eso? Hasta el 50%. ¿Vale? Con lo cual, fijaos, a partir de unos 1 o 2 amperios, ya el riesgo de sufrir un accidente mortal aumenta considerablemente. También es verdad que un valor de 1 amperio es bastante grande. Como decía el compañero, la peligrosidad del accidente va a depender de otros factores. ¿Por qué? Bueno, estas curvas se han definido concretamente para el trayecto mano-pie. Mano izquierda, pies. De que ocurra, de que suceda fibrilación ventricular. ¿Vale? Esto es porcentaje, probabilidad de fibrilación ventricular. Ya digo que estas curvas se definen para el trayecto mano izquierda, pies. ¿Qué ocurre si consideramos otros trayectos? Pues vamos a verlo. Bueno, concretamente, creo que ahora dice que también afectan a la peligrosidad de la corriente la frecuencia de la misma, siendo más peligrosa las frecuencias que se encuentran en el rango 10,
100 hercios. ¿Vale? Estas son más peligrosas. Para frecuencias fuera de ese rango, lo que tendremos es las mismas curvas que hemos enseñado antes, las curvas de tiempo corriente, pero desplazadas un poco hacia la derecha. Y, por supuesto, el trayecto de la corriente dentro del cuerpo. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué ocurre para otros trayectos? Pues hemos dicho que hemos definido esas curvas para el trayecto mano izquierda-pies, pero ¿qué ocurre con otros trayectos? Por ejemplo, mano derecha-pies. Bueno, pues podemos ver que esta constante K lo que nos dice es en qué proporción se relacionan los distintos trayectos. Es decir, si antes entrábamos a la curva con una intensidad de 100 miliamperios, que son 0,1 amperios, pues para el trayecto mano izquierda a pies tendremos que entrar por aquí. Si el trayecto es mano derecha a pies, la K era 0,8, pues en vez de entrar por 100, entraré por 80. Por tanto, es un poco menos peligroso. ¿Vale? De esa forma se relaciona la K. Multiplico la intensidad y subo por esa curva. Entonces, ¿qué otros trayectos se consideran aquí? Por ejemplo, espalda mano izquierda de 0,7. Fijaos, bueno, esto la verdad es que también es un poco... Eso está estudiado experimentalmente, que no es una ciencia exacta. Pero en espalda mano izquierda, ¿por qué? Bueno, pues porque entiendo que desde la espalda es más complicado que pase cerca del corazón. ¿Cuál es el trayecto más peligroso según esta tabla? Pues según dice, pecho, mano izquierda, porque ahí la probabilidad de que coja el corazón es mayor. Incluso pecho, mano derecha también tiene un valor mayor de 1. ¿Vale? De esta forma es como tenemos que interpretar la tabla, no nos volvamos locos tampoco. Muy bien, seguimos entonces. Impedancia del cuerpo humano. Vamos a ver cómo podemos medir la impedancia que presenta el cuerpo humano al paso de la corriente. Vamos a decir que la impedancia del cuerpo humano, Z sub H, va a ser igual a la impedancia de contacto 1 más la impedancia de contacto 2 más la propia impedancia interna del cuerpo. Todas estas impedancias vamos a tener que considerarlas, porque concretamente, por lo que decía el compañero antes, claro, la superficie de contacto afectará a cuál es la impedancia que presenta el cuerpo humano. Cuanto mayor sea la superficie de contacto, menor impedancia de contacto tendremos en la mano, por ejemplo. ¿Qué más afecta? Lógicamente la humedad y la presión de contacto. Todo eso influye en las impedancias de contacto. A mayor humedad, menor resistencia de contacto. A mayor presión de contacto, menor resistencia también. Y luego tenemos la impedancia interna del cuerpo, que pues también va a ser muy variable. ¿Por qué? Pues porque va a depender de la estatura. La altura y la estatura es lo mismo. Estoy haciendo un Sergio Ramos, ¿no? ¿Qué más? La edad de la persona. Si es un hombre o una mujer, también puede ser distinta. El peso, todo ello influye. Y además es una impedancia no lineal. ¿Por qué? Porque conforme vamos aumentando la tensión a la que estamos sometidos, nuestra impedancia disminuye. De forma que la impedancia va a variar más o menos de esta forma. Fijaos, tenemos en el eje X tensión de contacto y en el eje Y impedancia total que presenta el cuerpo humano. Entonces, fijaos que aquí tenemos valores estadísticos de las impedancias totales del cuerpo válidos para sujetos humanos vivos, para un trayecto de corriente de mano a mano o de mano a pie, para tensiones de contacto de hasta 5.000 voltios, en corriente alterna de 50 a 60 hercios. Entonces, dice, impedancia total del cuerpo humano para un trayecto de corriente mano a mano con corriente alterna tal para superficies de contacto importantes. Es decir, no solo con un dedo, sino una mano completamente. Y dice, valores de la impedancia total del cuerpo humano que no son sobrepasadas por el tanto por ciento de la población. Es decir, que el 5% de la población, para una tensión de contacto de 25 voltios,
no llega a presentar una impedancia de 1750, que quiere decir que el 95% restante presenta una impedancia de contacto mayor. ¿Vale? Luego el 50% no presenta una impedancia mayor o no presenta una impedancia menor de 3250, la mitad de la población sí, la otra mitad no, y solo el 5% de la gente tiene una impedancia mayor de 6100 ohmios. De esta forma podemos interpretar estas gráficas, de forma que al final lo que tenemos no es una única línea, sino que tenemos 3 líneas que forman pues una superficie. ¿Vale? De forma que entre la línea inferior y la superior, pues tenemos al 90% de la población. Siempre hay algún despistado que tiene más impedancia o menos impedancia. Fijaos que, por ejemplo, para los... Esto es un poco contradictorio, porque si cogéis la tensión de contacto de 50 voltios, y vamos a ver, por ejemplo, el 50% de la población, ¿vale? Al final, la intensidad que va a circular por el cuerpo, pues va a ser igual a la tensión de contacto partido por la impedancia total, ¿vale? Si en la impedancia total estamos considerando ya las impedancias de contacto. ¿Esto cuánto puede ser? Bueno, sería 50 voltios partido por... Bueno, porque estoy cogiendo tensión de contacto igual a 50 voltios, me estoy anticipando un poco. 2625. ¿Esto cuánto da? Si alguien me lo puede decir. ...0,019 amperios, es decir, 19 amperios, o sea, 19 miliamperios. Y si nos vamos a las gráficas de tiempo corriente, 19 miliamperios estaríamos aquí, ¿verdad? En función del... eso es, en función del tiempo que tengamos esta intensidad circulando por el cuerpo, prácticamente cogeríamos los 20, ¿verdad? Podemos llegar a la zona 3, donde en la zona 3 ya teníamos agarrotamiento, paradas cardíacas transitorias, pero no fibrilación ventricular, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque luego, cuando veamos las reglas de seguridad, yo creo que hay... O sea, se dice que la tensión de 50 voltios no es peligrosa y puede estar permanentemente en una instalación, pero realmente si entramos con los datos que nos dicen, esa intensidad a partir de cierto momento ya sí podría provocar daños a las personas. Pero bueno, como todo esto siempre depende mucho de cómo sea el contacto, el accidente eléctrico, pues así hay que interpretarlo. Entonces, lo que queda claro es que en función de un montón de parámetros no podemos saber a ciencia cierta cuál va a ser la corriente que va a circular por el cuerpo, porque depende de la persona, depende de la superficie de contacto, depende de un montón de aspectos. Entonces, fijaos que es muy difícil establecer unas normas para poder considerar que una instalación sea segura o no. Entonces, lo que se hace, ¿qué es? Pues como resulta poco práctico establecer criterios de seguridad basados en la aplicación directa de las zonas de tiempo corriente, lo que se hace es, para facilitar el diseño, se introducen unas reglas de seguridad que establecen unos límites a las tensiones de contacto o al tiempo que estas tensiones pueden aparecer. Es decir, más que ponernos a pensar en las impedancias que van a presentar la gente, vamos a decir, pues 50 voltios y me olvido. Porque se supone que para ese valor de tensión pues no se va a producir ningún accidente importante. Aunque ya hemos visto que para una tensión de 50 voltios, el 50% de la población, ya empezamos a entrar en la zona 3, que bueno, las normas dicen que puede estar permanentemente, pero también hemos visto que puede producir relativamente daños. También depende pues, de la tensión de contacto, etcétera, etcétera. O sea, la tensión, la superficie de contacto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esas reglas de seguridad? Falta un minuto, ¿no? Pues básicamente lo que se define es la tensión de contacto límite convencional, que es el valor máximo de tensión de contacto que se admite que puede mantenerse indefinidamente bajo unas condiciones dadas. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Esas condiciones van a ser en un local seco, es decir, en unas condiciones secas,
la tensión de contacto límite convencional, U sub L, va a ser igual a 50 voltios. Es decir, 50 voltios en un local seco pueden estar permanentemente que no van a producir daños a las personas. Y en un local húmedo, pues, lógicamente, esa tensión límite convencional se va a ver reducida porque en un local húmedo la peligrosidad del contacto es mayor. Y por tanto, en local húmedo, UL se toma igual a 24 voltios. Esto es lo que dice la norma. Muy bien, pues se nos ha ido la clase. Aquí lo dejamos para después de Semana Santa. Muy bien, ¿alguna pregunta en casa o aquí?